Muy buenas tardes. Os damos la bienvenida a este seminario online. Ya sabéis, en este ciclo de reactivación del sector turístico a través de la formación organizado por la Diputación de Valladolid. Lo que nos va a ocupar hoy, hay esos destinos con propuestas de turismo familiar de éxito, cómo posicionar tu destino en este segmento. Bueno, y hoy estamos con Juancho, Juancho que para los que ya le conozcáis de otro seminario, Chantada, en este caso Llantada, perdón, él es experto en marketing, innovación y estrategia, investigador de oficio y divulgador de tendencias. Así que hoy, Juancho, vamos a hablar de esto, ¿no? De cómo podemos acceder y sobre todo, pues bueno, poder atraer a este sector familiar que en este caso, pues yo creo que lo necesita mucho, ¿no? Necesita por lo menos darse un paseo y despejar un poco la mente, ¿no? Que lo están pasando realmente ahí, vamos a decir intenso, va a ser intenso, no voy a decir, Sí, no voy a ir que están sufriendo. sí, bueno, antes que nada, buenas tardes y gracias nuevamente por invitarme a hablar de algo que me apasiona y en este caso dos temas, que es lógicamente el turismo y el marketing y por otro lado la familia, ¿no? La familia, los niños y de cómo crear productos sobre ese concepto, el concepto de familia que creo que es súper importante, ¿no? Y luego, pues nada, pues sobre todo daros las gracias por estar a estas horas, bueno, aprendiendo y conociendo nuevos entornos y sobre todo nuevos enfoques de cómo desarrollar este tipo de productos. Confirmar, por favor, Iciar, que ves la presentación sin problemas. Sí, la vemos Vale, perfectamente, también te perfecto. vemos a ti, Muy así que bien. aquí deseando escucharte. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, recordaros a todos que tenéis el chat para plantear las preguntas. Lo que haremos será, al finalizar la presentación, responder todas aquellas preguntas que se os pueda plantear. Sabéis que además, por parte de la organización, vais a tener acceso tanto a mi presentación como a los materiales que he utilizado para poder construirla. Hay información, yo creo que muy interesante, que podéis utilizar para vuestras empresas, para vuestros negocios y sobre todo para vuestros destinos. Pero sin más preámbulos, voy a hablar de destinos con propuestas de turismo familiar y qué significa para las familias viajar. Y he puesto una frase que creo que es importantísima, que es conquistando el corazón de los niños y el bolsillo de los padres. Es decir, muchas veces pensamos que nos dirigimos a los adultos cuando estamos haciendo propuestas de turismo familiar y en general de cualquier propuesta, pero no es así. En realidad nuestro cliente es pues esos pequeños jovencitos o jovencitas que en definitiva están creciendo y que son capaces, sobre todo, son muy capaces de modificar los destinos, modificar los restaurantes, modificar las atracciones, modificar los hoteles o las casas rurales a las que van, simple y llanamente porque la propuesta de valor, ese avezado negocio, la ha hecho de una forma muy directa, y la ha hecho pues un poco como decía bien Iciar, a través de conceptos como pueda ser el storytelling. Veremos algo de storytelling también, ¿no? Dentro de lo que es el mundo en general, la necesidad de comunicarse es vital y dentro de lo que es el mundo digital, el storytelling es clave. Y luego otro webinar que yo os recomiendo, que también os lo ha recomendado Iciar, es precisamente el de Google My Business. Yo tengo 2 casas rurales en la isla de La Palma y no os podéis imaginar la cantidad de gente que se interesa directamente a través de Google My Business en los servicios, en cómo llegar y sobre todo si hay disponibilidad o no hay disponibilidad. Con lo cual, cuidado con los canales porque no sabemos exactamente la funcionalidad hasta que los probamos y de repente encontramos clientes. Pero bien, dicho esto, vamos a hablar del turismo familiar, que es lo que nos ocupa esta tarde, ¿no? Y de cómo ser capaces de atraer, más allá de los destinos, sino atraer realmente la atención de las familias y, por supuesto, la atención de estos pequeños diablillos que son los niños, ¿no? Lo primero que tenemos que entrar es a pensar qué es realmente el concepto familia, porque el turismo familiar ha cambiado en la medida que ha cambiado la sociedad. Fijaros que podemos hablar de la familia nuclear, la biparental, podemos hablar de la familia monoparental, la familia adoptiva, la familia sin hijos, la familia de padres separados, la familia compuesta, la familia homoparental, la extensa, la familia que viajan con mascotas, la familia que viajan con los abuelos, las tías o los tíos que cogen a los sobrinos y se pegan un viaje porque es esa forma también de conectar con esa siguiente generación que no dejan de ser familia. Mucho cuidado porque el concepto está cambiando radicalmente y yo siempre lo digo, desde el punto de vista del marketing, la comunicación y el marketing ha hecho mucho daño porque ha intentado sentar dogmas, establecer una serie de pilares que son inamovibles y no es cierto.
El marketing, la comunicación está en continuo movimiento en la medida en el que la sociedad, lógicamente, y el consumidor está en movimiento. Por lo tanto, repensemos siempre el concepto de familia, pero entendamos que el concepto de familia tiene unas necesidades muy clave, muy en formato clave, que son las que tenemos que resolver desde el punto de vista, lógicamente, de nuestro negocio, que es lo que nos interesa, vender y posicionarnos frente a la competencia para poder vender y poder ganar mercado, ¿no? Lo más importante es entender las necesidades que estamos de alguna forma cubriendo, las necesidades que estamos resolviendo en los diferentes públicos objetivos. Y principalmente el turismo familiar se centra en resolver las necesidades de estrechar lazos familiares, conseguir tiempo de calidad con los suyos, desarrollar los vínculos emocionales y afectivos. Es decir, todo aquello que no podemos darle a nuestra familia, cuando viajamos y cuando viajamos por motivos de ocio, lo que intentamos es recuperarlo. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque son claves a la hora de poder definir y diseñar nuestros productos y nuestros servicios, aquello que realmente van a encontrar como interesante respecto a la oferta que les vamos a hacer. Desde el punto de vista de los adultos es recuperar lecturas, hobbies, horas de sueño, desconectar de la rutina, evadirnos, desconectar del estrés de la vida cotidiana, de la empresa, del negocio, del jefe, incluso muchas veces de la familia directa, que la tenemos todo el día encima, pero también pasar tiempo de calidad con la familia y con mi pareja. Esto es importantísimo, porque en realidad cuando yo viajo y me meto en un hotel para familias, ahí tengo varias necesidades. La primera necesidad es desconectar yo, desestresarme. La segunda necesidad es, no jerárquicamente por debajo, pero probablemente al mismo nivel, es lógicamente que mis hijos se lo pasen genial y que mis hijos disfruten y que mis hijos me digan por la noche, papá, qué felicidad, qué bien me lo estoy pasando, y desde luego este es el hotel o este es el destino o este es el restaurante o este es el camping o esta es la atracción que estaba buscando, con lo cual confirma que la decisión como padre ha sido acertada. Y por supuesto, lógicamente, mi pareja, es decir, si viajo con mi pareja, pues que poder ese tiempo de ocio no es incompatible, en absoluto. El turismo familiar, de hecho, es el segundo o el tercer turismo más consumido en nuestro país, dependiendo del enfoque que tengamos. Si es un enfoque familiar, si es un enfoque de padres o si es un enfoque de la necesidad de sacar a los críos de casa para poder educarlos, para poder construir relaciones emocionales, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, desde el punto de vista de los niños, que para mí es el más importante, en definitiva. Desde el punto de vista de los niños, divertirse, aprender, soñar, descubrir, imaginar, conectar, crecer felices, que es lo más importante. De hecho, tenemos un problema, tenemos un problema cuando empezamos a cumplir años y nos empiezan a salir canas, y es que abandonamos nuestra ostras, yo creo que nuestra etapa más bonita de lo que es el ser humano, y es la niñez, ¿no? ¿Y qué ocurre en la niñez? En la niñez todo es mucho más espontáneo, todo es más original, todo es mucho más explosivo también. Y cuando intentamos desarrollar productos y servicios alineados con lo que los niños necesitan, no sabemos acertar. Por eso contratamos los departamentos de animación y contratamos a gente que realmente tiene habilidades con los críos para poder conectar con ellos. Pero eso no quita que tengamos que desarrollar, si queremos dedicarnos al turismo familiar, lógicamente un sexto sentido a la hora de poder gestionar los niños, que no siempre es difícil la atención de los niños, porque claro, tienen unas baterías incombustibles. Se habla del Tesla, pero los Teslas nuestros de nuestros negocios son precisamente los niños. Los adultos son bastante más manejables y es por eso que hay incluso negocios que reniegan de los críos y es simplemente para adults only, ¿no? Solo para adultos. Luego, mucho cuidado. Si queremos dedicarnos realmente a conseguir tener éxito dentro del mundo del turismo familiar y de los niños, tenemos que tomárnoslo muy en serio, como luego veremos. Por supuesto, cuando hablamos del producto, estamos hablando de hacer que los niños vivan aventuras inolvidables. Y esto es importantísimo. Diversión para todo el grupo familiar, no solo para los niños. Tiene que ser divertido para todos. Es decir, todos se tienen que implicar. Y en la medida en que satisface a todos los grupos, en la medida en que satisface tanto a los padres como a las parejas y, lógicamente, como a los niños, estamos teniendo cierto éxito. Lo estamos haciendo bien. Las actividades deben, además, ser sorprendentes e interactivas. Interactivas y sorprendentes quiere decir que nos tienen que llamar la atención, que nos tienen que sorprender y que tienen que gestionar nuestra atención. Por eso creo que es importante que asistáis al seminario de storytelling, porque llamar la atención se hace específicamente o se hace especialmente a través de técnicas como el storytelling.
pero también tienen que ser seguras, didácticas y entretenidas. Es decir, un padre nunca va a dejar en manos del proveedor de servicios turísticos a un niño, a no ser que tenga la absoluta certeza y seguridad que va a ser una actividad segura, lógicamente. Por supuesto que sea didáctica y que sea entretenida. Pero también el producto va dirigido y debe ser previsible. Es decir, tenemos que tener la tranquilidad de los padres, ser sorpresivas e inmersivas para los hijos, preferiblemente que impliquen a las dos partes, como hemos comentado antes. Y las actividades y empresas deben de tener actividades con dinámicas para niños, los niños deben de ser el centro de todo. El centro de todo, sabiendo que son mis principales clientes, pero lógicamente sabiendo que la atención también, o que estoy siendo auditado, que estoy siendo vigilado, lógicamente, por los padres, que vuelvo a repetir. Los dejamos en manos del departamento de animación, siempre y cuando el departamento de animación me genera a mí la confianza como para poder hacerlo. Fijaros qué imagen más chula, ¿no? La imagen de, claro, cuando hablamos de jugueterías, todo el mundo pensamos en diferentes tiendas de juguetes, pero cuando pensamos en alguien que ha innovado o cuando buscamos una empresa innovadora que realmente ha sabido acertar con necesidades de los padres, pero especialmente con las necesidades de los niños, que son los que compran los juguetes, aunque lo paguen los padres, Imaginarium probablemente sea el ejemplo más claro, muy por delante de Toys R Us y de cualquier otra tienda que podamos entender. De hecho, yo la pondría al mismo nivel que la Apple Store. Es decir, Apple Store tiene un concepto de tienda que está muy dirigida para estas personas, es decir, los que compramos productos Apple. Imaginarium está muy centrado en los niños, sus clientes, las personas que compran los productos Imaginarium, que no dejan de ser los niños. Por tanto, el mensaje es clave. El mensaje es: tenemos que poner al cliente en el centro, en este caso a los niños, para empezar a entender, para comprender, para asimilar con profundidad y exactamente cuáles son los requisitos que hacen de un destino o de una empresa, un servicio turístico, el atractivo para el desarrollo del turismo familiar. En este sentido, bueno, en la medida en la que, fijaros, se han juntado dos mundos, Imaginarium se ha juntado con Viajes Catay y han montado un club de viajes específicamente para familias. Lo cual también nos da una visión muy clara de lo innovadora que es la marca Imaginarium, en el sentido en el que han sido capaces, lógicamente, de fidelizar las familias que buscan un tipo de juguete más didáctico, más intuitivo primero para los niños, lógicamente, pero también más comprensible por parte de los padres. Y una vez han fidelizado a esos padres, tienen sus datos, lo que han hecho ha sido, bueno, comenzar a trabajar todo lo que es el concepto de viajes de familia, viajes para niños. Con lo cual, un mensaje claro, es decir, por un lado, los productos y servicios turísticos tienen una oportunidad para fidelizar a aquellos clientes que tienen familia. Y por otro lado, atrayendo con actividades a los niños, somos capaces de también fidelizar a las familias. ¿Tipo de instalaciones adaptadas a las familias? Habitaciones pensadas para más de 2 personas, comunicadas muchas veces unas con otras. Casas rurales de alquiler completo, con todo lo necesario para la atención de los bebés, como cunas, calientabiberones, tronas. Tenemos que ponernos en la mente del cliente, tenemos que intentar resolver sus necesidades y tenemos que observar para poder coger y adaptar y adecuar nuestras instalaciones a sus necesidades para hacerles muy relevantes. Restaurantes con menú infantiles. Y esto es un concepto importante a tener en cuenta. Normalmente los niños en los restaurantes, bueno, pues los niños son traviesos y los niños son muy activos y muchas veces no somos capaces de conectar con ellos y de gestionar su atención, y sobre todo la intensidad de su atención. Con lo cual perdemos la posibilidad de conseguir familias que necesitan salir y necesitan estar en un entorno que sea amigable a sus hijos, que tengan zonas de esparcimiento infantil, que tengan juegos, que tengan incluso animación para que los padres puedan comer tranquilamente o hacerse una sobremesa con otros padres porque han quedado ese fin de semana a comer con ellos, y sobre todo menús que sean adecuados y adaptados a sus necesidades. Yo recuerdo la primera vez que llevé a mis hijos a un restaurante estrella Michelin para enseñarles lo que era el concepto gastronómico y enseñarles lo que era la cultura gastronómica. El mayor, con 9 años, decidió que quería comerse el menú gastronómico, el menú de Estrella Michelin,
Y la pequeña dijo, papá, yo un filete con patatas y poco más. Y en el restaurante Estrella Michelin le sirvieron, claro, el mejor filete con las mejores patatas fritas que os podéis imaginar. Pero tuvieron la capacidad y tuvieron, lógicamente, la visión de no ser dogmáticos, no decir, oye, este es una Estrella Michelin, Juancho, creo que te has equivocado de sitio para poder acceder con críos. He de confesar que iba con cierto temor, porque claro, cuando vas a un restaurante Estrella Michelin, ya sabéis, en la liturgia, ¿no? El ambiente muchas veces te envuelve. Y dices, ir con niños, se lo tomarán bien, se lo tomarán mal, armarán follón, no armarán follón, encajarán todo lo que es este concepto de la gastronomía, pero la verdad es que fue rodado porque el niño disfrutó, hubo cosas que lógicamente no le gustaron, pero disfrutó en definitiva y es una anécdota, es una experiencia que se ha llevado y que sigue contando en las reuniones familiares, incluso a sus amigos, y la cría también disfrutó, porque comió, vuelvo a repetir, la mejor carne con las mejores patatas de un restaurante Michelin. Por lo tanto, no nos cerremos en banda, no pensemos que las familias no son una oportunidad para fidelizar. Pensad además que las familias cuando elegimos, yo fui 2 veces seguidas a una misma casa rural en un periodo de 15 días. ¿Y el por qué? Principalmente porque me sentí especialmente cómoda en Tierra Antona, muy cerca de Aínsa, en los Pirineos de Aragón. Principalmente por eso. Segundo, porque justo a la entrada de la casa rural había un nido de vencejos y estaban allí como estaba la wifi y el nido de vencejos al lado, ¿no? Entonces, no sabías si estabas viendo la cabeza del vencejo o la antena de la wifi. Y bueno, la dueña de la casa rural fue la perfecta anfitriona en todos los sentidos. Los niños se sintieron tremendamente cómodos, la casa es espectacular en todos los sentidos, no espectacular de instalaciones, sino espectacular de lo que se espera en una casa rural en medio de un pueblo del Pirineo aragonés. Y la verdad es que repetimos porque nos sentimos especialmente cómodos, porque conectamos y porque no nos íbamos a ir a ningún otro sitio que no fuese esa casa rural. Luego es una oportunidad para vincularse emocionalmente, no solo con los niños, sino también con los clientes y poder además conseguir ese marketing que estamos continuamente hablando de él, que es el marketing de la reputación, es el marketing del boca a oído, es el marketing del momento wow, ¿no? Que bien me lo he pasado, y es el marketing de la recomendación. Luego, clave a la hora de entender el negocio desde el punto de vista del turismo familiar, por poder adecuarnos y poder ser flexibles siempre a las demandas de la familia. Por tanto, restaurantes con menús infantiles y actividades para niños de todas las edades, desde los más pequeñitos hasta los más adolescentes, pero también para los padres, ¿eh? Los dos son mis clientes. Destinos, servicios de transporte, actividades de naturaleza, ocio y cultura especialmente pensadas y diseñadas para toda la familia junta. Especialmente para la familia junta y especialmente también para la seguridad de los más pequeños, etcétera, etcétera, como luego veremos. Y por supuesto, descuentos especiales, promociones interesantes para las familias con hijos, pero no por el hecho de utilizar la promoción y el descuento comercial, sino por llamar la atención de estos clientes. Muy probablemente yo no compre desde el punto de vista de soy una familia, tengo 2 niños, tengo un perro, y voy a viajar a cualquier casa rural que me haga un descuento. Yo no compro de esa forma. Pero sí es cierto que si hay un descuento, pues bueno, hay un atractivo, hay un atractivo más, hay un plus más en lo que es la propuesta de valor. Con lo cual, la comunicación es importantísima a la hora de, sobre todo, ubicarme dentro de lo que es el mercado y sobre todo en la mente de las personas que están buscando específicamente destinos y servicios dedicados o bien más bien orientados al consumo del turismo familiar. Yo creo que está infravalorado, ¿eh? Seguimos pensando que Walt Disney es aquel loco que diseñó el parque temático que es de referencia hoy, pero Walt Disney es un mago de los negocios. De hecho, hay una escuela de negocios en el sur de Florida que es precisamente la Disney University, que es espectacular desde el punto de vista del marketing, desde el punto de vista de la atención al cliente. Y lo digo porque tiene frases críticas, críticas desde el punto de vista de que son clave a la hora de poder entender el porqué del éxito del negocio. Una frase que me parece maravillosa, especialmente traer la colación hoy en el seminario de hoy, es crea un lugar donde los niños quieran ir y los adultos les seguirán. Y es tan cierto como que es así, o sea, no tiene discusión posible.
Al igual que describió en 1947 un concepto, acuñó un término que se sigue utilizando ahora mismo en el marketing experiencial, que es el edutainment, es la educación más el entretenimiento. Y esto es la base de todo el concepto de poder interactuar, como ahora veremos, poder interactuar con los clientes, con esos pequeños clientes, a la hora de conseguir que los padres contraten nuestro establecimiento. Bueno, ya tenemos más o menos claro qué tipo de servicios o qué tipo de enfoques tenemos que empezar a desarrollar. Luego, al final de la presentación, veremos diferentes ejemplos que os puede servir para pensar, sobre todo para pensar y empezar a definir vuestros productos y vuestros servicios, las características de esos productos y esos servicios y dónde conseguir mercado de turismo familiar. Pero ahora vamos a entender exactamente el peso del mercado. De hecho, comenzaba mi presentación diciendo que era el segundo, tercer mercado en importancia en la industria turística de nuestro país. ¿Qué datos tenemos al respecto del mercado? Yo he traído a colación, que os lo entregaré a través de la organización, junto con esta presentación, traigo a colación un estudio muy interesante que ha hecho precisamente la Federación Española de Familias Numerosas al respecto de dónde viajan. La la Federación Española de Familias Numerosas ha desarrollado un sello que se llama un sello de turismo familiar, luego hablaré un poco del sello, pero básicamente hace un estudio además sobre un panel de familias que son las que están agrupadas dentro de lo que es esta asociación y tienen datos tremendamente interesantes para poder, primero, poner un poco de certeza de contexto en lo que es el turismo familiar hoy, en pleno año 2020, y también pensar y poder tener y obtener datos para, bueno, poder programar y empezar a pensar cómo debo de definir mi producto y mi servicio turístico orientado para las familias para precisamente el 2021, que es el año en el que estamos entrando. Lo principal es que el 80% de las familias ha realizado al menos un viaje vacacional en 2020, un 8% menos, lógicamente, que en el año 2019, es cierto. No, a diferencia de una crisis económica en la que hay diferentes sectores que se ven afectados, una pandemia es global, horizontal y vertical a la vez, es decir, nos cae a todos y a todos nos afecta. Muy especialmente al sector turístico, que duda cabe, pero también afecta a otros sectores y sobre todo afecta a el componente de la conducta de compra. Y como estamos ahora mismo en un momento de economía conductual, todo aquello que afecta a, ostras, el sosiego y la tranquilidad y la seguridad y la certeza del ciudadano, pues lógicamente se extiende o afecta a las compras. Por lo tanto, yo diría que un 8% menos que en el año 2019, de lo que nos está diciendo es un mensaje muy claro. Las familias necesitan viajar. Y no solo necesitan viajar, las familias viajan. Yo me hubiera esperado aquí un 70, un 80, un 90% de caída. No ha sido así. Pero no ha sido así porque ¿cómo vamos a aguantar a estas criaturas que tienen esas pilas que son inagotables? No podemos. Como padres es cierto que como adultos nos puede dar miedo el tema de la pandemia, el tema de la seguridad, pero cuando empezamos a ver que está más o menos controlado, cuando empezamos a ver que, y hemos asimilado también, luego hablaremos también del COVID, ¿no? Y cómo cómo está afectando al turismo familiar. Pero cuando empezamos a ver que los protocolos higiénico-sanitarios son más o menos aceptados y cuando necesitamos salir, porque habrá mucha pandemia, pero las vacaciones familiares, me da igual que sean en verano, que sean en septiembre, que sean en el año 2020 se ha fraccionado mucho las salidas y especialmente ha habido mucho consumo de casas rurales y lógicamente de pequeños establecimientos, incluso de hoteles pequeños con una marca personal muy potente. Nos comentaba el director de marketing de Rusticae que hablando con él, Pablo Garanel, hablando con él en un seminario que estábamos organizando, me decían, Juancho, increíble, porque cuando me he puesto en contacto con los diferentes socios que tenemos de Rusticae, me decían, ¿qué va a quedar, Pablo? Si estamos encantados, porque es el cliente el que nos está llamando. Nosotros no estamos yendo detrás del cliente, es el cliente el que está yendo detrás de nosotros diciendo, Paco, Manuel, María, resérvame ya la habitación, que estuve hace 15 días, estuve hace un mes o estuve hace 6 años, lo que sea, pero como te conozco y es algo que me genera menos riesgo emocional tomar la decisión de viajar a tu establecimiento que viajar a otros que no conozco. Y esto también está pasando, por ejemplo, en Paradores. Paradores tiene una marca muy potente y tiene mucha fidelización, con lo cual, por poco que hagan, que hacen mucho al respecto de todo lo que son los protocolos higiénicos sanitarios y el protocolo COVID, lógicamente sienten prevalencia a los clientes por esas marcas que conocen.
Por lo tanto, el gran mensaje es que independientemente de que haya una pandemia, las familias van a viajar. Y yo creo que ese es un importante mensaje para todo lo que es el sector turístico de Valladolid. Lo siguiente es que el 79% de las familias ha realizado al menos un viaje en verano. Pero no solo un viaje en verano, sino también escapadas. Y eso es muy importante para un destino como Valladolid. Como luego veremos en los datos que son sorprendentes en cuanto al posicionamiento de la demanda que tiene Valladolid en ciertas épocas del año. El 63% de las familias ha realizado al menos un viaje el fin de semana y los puentes, excepto en verano, donde los pueblos de costa han sido destinos preferidos por las familias. Lo cual también tiene mucho sentido, pero pueblos más que playas. Claro, pensad que cuando estamos hablando de ese concepto de economía conductual, los medios de comunicación no están haciendo un favor al turismo, en el sentido que salían en el verano de este año pasado, en el verano de 2020, pues imágenes tan extrañas y tan extravagantes de que parcelaban las playas, todo era como muy surrealista, tenías que pedir hora en un código QR. Luego habían follones a la hora de poder ocupar tu parcela, te asignaban una parcela que tenías que ocupar durante 2 horas. Todo era como muy extraño. Muy extraño para un sector como el nuestro, ¿no? En el que, sobre todo cuando hablamos de ocio y hospitalidad, estamos hablando de libertad y estamos hablando de la capacidad de movernos libremente en el espacio. Como he comentado antes, ha sido una tendencia muy importante a lo largo de todo lo que es el año 2020 y os garantizo que va a ser a lo largo del año 2021, viajes cortos, escapadas en todas las épocas del año y vacaciones, lógicamente, con menos miembros de la unidad familiar. Claro, si estamos hablando de que estas Navidades no hemos podido juntarnos con nuestro ámbito familiar por aquello de las restricciones, pues nos podemos imaginar que esto afectará también a los modos de transporte. Nos podemos imaginar cómo la gente ha consumido ese viaje, ¿no? Viajes de la familia núcleo duro, aquellos convivientes que están en el mismo piso, están en el mismo apartamento, en la misma casa, que son los que conocemos y los que no corremos en principio riesgo, son los llamados grupos burbuja. Por lo tanto, tengamos en cuenta este tipo de consideraciones. Cuando estamos hablando de qué tipo de alojamiento, especialmente, claro, los alojamientos, perdona, los alojamientos hoteleros han sufrido frente a casas de amigos y frente también al alojamiento rural, que ha aumentado muchísimo. Y también en ciertos destinos, especialmente del Pirineo, especialmente de la montaña, todo lo que tenga que ver con campings, todo lo que tenga que ver con casas o segundas residencias asociado al medio rural, entendiendo el medio rural como un medio disperso que está abierto y que lógicamente te permite, pues bueno, la tranquilidad muchas veces de no ver al vecino o no ver a un cliente más que el que está ocupando la casa. Cuando hablamos de cómo viajan, especialmente en vehículo propio, por la sencilla razón de que si estamos hablando de que las vacaciones se están haciendo o las escapadas se están haciendo el núcleo de convivientes, ese grupo burbuja, lógicamente no vamos a ir a un avión o vamos a ir a un tren o vamos a ir a un vehículo de alquiler, vamos a ir con nuestro propio coche, que es el vehículo que conocemos, que sabemos en qué estado está, que sabemos si está limpio o no está limpio. Acordaros que el año pasado hablábamos incluso de máquinas de ozono para desinfectar, ¿no? Los vehículos a la hora de coger un taxi o a la hora de coger un chofer o a la hora de coger un Cabify o a la hora de coger cualquier vehículo y nos volvíamos locos. La verdad es que fue estresante y cuidado, porque yo creo que uno de los grandes productos del año 2021 y especialmente del año 2022 va a ser todo lo que tenga que ver con el yoga, todo lo que tenga que ver con el mindful y todo lo que tenga que ver con ven, relájate, desconecta, pero desconecta de verdad y además te voy a hacer un programa específico anti-COVID, ¿no? Anti-COVID, anti-estrés y anti todo. Por lo tanto, se me antoja que este año va a volver a suceder lo mismo. Primero porque por mucho que estén vacunando, los ritmos son prefiero no hablar de los ritmos de vacunación, hay graves problemas y esto quiere decir, ayer mismo veíamos en Hosteltour datos como que Alemania e Inglaterra están muy por delante de todo el tema de las vacunaciones. Estos dos mercados son los dos mercados emisores más importantes de Europa y España está muy por debajo, ¿no? España está al final, casi con Grecia, con Italia. Mucho cuidado porque muy probablemente lo que pueda ocurrir de cara al próximo ejercicio, no me atrevería a decir que, por supuesto, no va a ser Semana Santa, no me atrevería a decir que pueda ser verano,
Lo que puede pasar es que efectivamente esas sociedades que emiten turismo, como pueda ser Alemania e Inglaterra, esos mercados turísticos estén activos, empiecen a moverse, se empieza a desarrollar otra vez la estrategia que se desarrolló el año pasado de corredores seguros y tengamos problemas a la hora de acceder a ellos y tengamos problemas de acceder a ellos porque no tenemos la inmunidad de rebaño que es la necesitada, ¿no? Aproximadamente el 70% de la población española. Muy probablemente esa inmunidad llegue en septiembre o octubre de este año, luego ser prudentes, por favor. Pero lo que no es menos cierto, aun siendo prudentes, es que las familias van a tener la necesidad de escaparse. Yo el año pasado me fui con toda la familia, cogí un avión y me fui a Canarias con toda la familia, porque tengo allí familia. Y he de confesar que iba asustado en el avión. Primero porque está cerrado, es un tubo, estás 2 horas allí, te explican que si los filtros EPA, te explican todo, pero tú al final estás pegado al de al lado o a medio metro del que está enfrente. Sin embargo, llegamos al destino y, bueno, enseguida se nos pasó la paranoia de la seguridad porque la verdad es que es un destino muy seguro. Pero yo no iba a renunciar, no podía renunciar a las vacaciones familiares. ¿Cómo voy a renunciar a las vacaciones familiares si el estrés es tan agobiante que necesitábamos esas salidas? Bueno, precisamente os describo mi situación personal porque es probablemente la situación del 90 o del 95% de los clientes que habitualmente tenéis. Es decir, muchísimas familias de toda la zona, de toda la zona de influencia de vuestro turismo van a tener la necesidad de salir. Con lo cual tenemos que empezar a trabajar ya esos mensajes clave, recordar storytelling, esos mensajes clave para empezar a posicionar, puedes venirte con tu coche, vas a tener la total seguridad, seguimos cumpliendo con los protocolos higiénicos sanitarios, nos preocupa tu seguridad, por lo cual el mínimo contacto posible, somos flexibles a las necesidades de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, tengámoslo en cuenta a la hora de organizarnos. Es cierto que los datos son interesantes en cuanto al gasto que se produce. Ha habido una caída, lógicamente, respecto al año 2019, pero no ha sido una caída muy espectacular en el sentido en el que, empezamos a trabajar y benditos sean los clientes que nos lleguen, con lo cual que se gasten menos no es una preocupación en el escenario actual, teniendo en cuenta el escenario actual. Podría serlo en un escenario de demanda óptimo, pero no es el caso, con lo cual tengámoslo siempre en cuenta. Vuelvo a repetir, no voy a abundar en los datos, pero sí es importante que con la presentación os entregaré los documentos que avalan este informe que está realizado por el estudio de turismo familiar de la Federación para que los tengáis y podréis valorar cómo empezar a hacer, bueno, captación de clientes, promoción del destino y sobre todo empezar a preparar esos servicios turísticos que dan sentido y que dan contexto a lo que es el turismo familiar. Desde la perspectiva del consumo, es muy pronto, demasiado pronto para empezar a pensar en el consumo turístico. Principalmente porque tenemos un problema y es que hay 17 comunidades autónomas más 2 ciudades autonómicas que vamos a diferentes velocidades, tenemos diferentes enfoques de lo que es atajar la pandemia, unas abren antes, otras abren después, unos cierran la hostelería, otros no la cierran, unos te permiten 4 personas en la terraza, otros te permiten 6. Luego, paciencia porque vamos a ir viendo, vivimos en una montaña rusa de emociones y vamos a ir viendo mensajes contradictorios continuamente, sobre todo en un país en el que las fronteras y los límites los marca, sí, la Constitución, por supuesto, los parlamentos autonómicos y demás, pero que en realidad dependemos de nuestros vecinos, sean estos madrileños, sean de Castilla-La Mancha, sean de Valencia, sean de Andalucía, sean de Cáceres o sean del País Vasco, de Cantabria, donde vengan, ¿no? Por lo tanto, paciencia, porque iremos viendo en la medida, estoy hablando de abril, yo creo que a partir de abril, mayo empezaremos a verlo un poco el horizonte para empezar a programar correctamente la comunicación y especialmente empezar a definir cuáles son los mercados objetivos o aquellas personas a las cuales tenemos que ir con nuestra comunicación. Por tanto, tenemos esa ventana de oportunidad para preparar el producto y para poder estar preparados justo cuando comience a moverse el mercado turístico. Lo más importante, vuelvo a repetir, y es el sentido de esta diapositiva, es entender que lógicamente ante una situación actual hay incógnitas. Hay incógnitas que se van a ir despejando lógicamente a lo largo del paso de las semanas, pero que
bueno, de momento no nos permiten acelerar esas tomas de decisiones, que es lo que todos estamos esperando en este webinar y es lo que estamos esperando en nuestros destinos y en nuestras empresas. Lo más importante es empezar ya a dejar claro el asunto y el concepto, y es saber quién influye en la elección. Porque voy a tener, cuando hable de storytelling y cuando hable de estrategia SEO y cuando hable de estrategia de marketing, voy a tener que definir claramente quién es mi público objetivo. Mi público objetivo son los niños, mi público objetivo son los padres, pero ¿es el padre o es la madre? ¿Son los abuelos? ¿Quién es mi público objetivo? Ese estudio viene a poner un poco de luz en el asunto. Y fijaros, los padres, dice que respecto a los fines de semana y los puentes, son los que toman la decisión. Las vacaciones de Navidad también, la Semana Santa también, y las vacaciones de verano, pues a la misma altura que los hijos. Mi experiencia al respecto de los datos que os estoy mostrando ahora es que todo es muy, muy cuestionable en el sentido de quién toma realmente la decisión. Hablar de los padres es como un eufemismo, ¿no? Es el padre, es la madre. Fijaros, si en el caso de la madre, prácticamente el 12, 15, 14 y 19. En el caso del padre no existimos, es decir, toman las decisiones. Yo siempre lo he dicho, ¿no? El último coche que me compré fue realmente, yo lo pagué, pero fue realmente mi mujer la que me dijo, Juancho, este coche. Y le digo, pero vamos a ver, el kit familiar con el anclaje ISOFIX, con el DVD, con el alzador y con el protector de cuellos que cuesta 2.000 euros, ¿es necesario? Es incuestionable. Pues fue incuestionable, lógicamente. ¿Y el por qué digo esto? Lo digo un poco con sorna, pero ¿por qué lo digo? Lo digo porque es importante entender quién toma las decisiones reales al respecto de los viajes. Recuerdo una conversación que tuve con Jimmy Pons hace un montón de años al respecto de un compañero de Mallorca que llama a Jimmy y le dice, Jimmy, necesito Messenger. Y digo, ¿cómo necesitas Messenger? ¿Os acordáis cuando Windows traía este sistema de mensajería que era Messenger? Dice, sí, necesito Messenger porque mi hija, estamos separados y mi hija viene después de 5 años que no ha estado con su padre, viene a casa y me ha dicho que o tengo Messenger o no viene a visitarme. Y entonces no sé dónde comprar Messenger. Y me dice, no, Messenger lo tienes dentro de la suite de Microsoft, te lo dan gratis con el ordenador. Es que es así. Es decir, papá, si me aburro en este establecimiento, si me aburro en este hotel, no voy a ir. Yo he ido continuamente a un hotel que está en Calpe precisamente porque son mis padres los que me dicen, perdón, son mis hijos los que me dicen, papá, ¿cuándo vamos a ir a este hotel? Porque nos lo pasamos fenomenal, porque el spa es fenomenal, porque la animación es fenomenal, porque nos lo pasamos fenomenal. Luego son ellos los que están forzando. De hecho, cuando hablamos de los hijos, fijaros que están muy por encima de cualquier otra persona a la hora de tomar la decisión al respecto del consumo. Vuelvo a repetir, fines de semana, vacaciones de Navidad, Semana Santa y vacaciones de verano. Probablemente las vacaciones de Navidad, claro, es cierto que los niños opinan, pero sobre todo son vacaciones familiares, no son vacaciones de Navidad. Podemos mezclar, lógicamente, ir a ver a la familia con, bueno, irnos a dar un viaje o una escapada. Pero la mayoría de las veces eso sí que es un concepto de familia de mis padres o de familia de los abuelos, ¿no? Con lo cual, en todas las gráficas nos salen que son realmente los críos, son los niños los que toman las decisiones. Y por supuesto, las mamás, es decir, las mamás son especialmente el público objetivo junto con los niños. En el sentido de que si tranquilizamos a las mamás y les damos realmente las necesidades, las tenemos cubiertas, en cuanto a seguridad, en cuanto a no se preocupe, que sabemos que esos 6, 7 meses están ahora mismo en la dentición, hay una farmacia en el pueblo, la farmacia, además el farmacéutico, no te preocupes que si necesitas aprietar o cualquier cosa, yo tengo el teléfono del farmacéutico, te pongo en contacto con él y ya sabes cómo son los pueblos, que está cerrada la farmacia, pero no hace falta que te vayas hasta la ciudad. Yo puedo coger, o sea, te pondrás en contacto con el farmacéutico y seguro que a la mañana siguiente o esa misma noche tienes el aprietal. Es decir, adaptarnos y adecuarnos exactamente a ellos. Lo vamos a ver en la presentación varias veces que las mamás son importantísimas a la hora de, lógicamente, decidir y ayudar a esos niños a la hora de coger y decir, Juancho, vamos a este sitio, que es realmente lo que nos están diciendo los nanos es verdad, yo también me siento cómoda. Y entonces no hay vuelta atrás, compras ese producto o ese servicio. Lo más importante, en cuanto a la elección del destino en el año 2021, ya estamos hablando de lo que está pasando y lo que va a pasar durante este año, es que la primera opción va a ser el destino. Cuidado, también pongo mi salvedad.
en el sentido en el que el destino es el conjunto de servicios, el conjunto de emociones, el conjunto de oferta que está vinculado al destino. Uno no va a Valladolid por Valladolid, uno va a dormir en un hotel en Valladolid, va a comer un buen lechazo o un buen cordero en Valladolid, va a beber un buen vino en Valladolid y va a consumir a lo largo de su visita, lógicamente, una serie de productos y de servicios. Por tanto, no entendamos que la promoción, lógicamente, del destino desde el punto de vista o desde el concepto de la familia de los niños es una cuestión de la Oficina de Turismo de Valladolid o siquiera de la Diputación, es una cuestión de todos. Si la Oficina de Turismo y la Diputación de Valladolid están empeñados porque han entendido que por el patrimonio que tienen, por el paisaje que tienen y por las actividades que tienen, es bueno, tiene una posibilidad real de conquistar los corazones de los niños y de las familias con niños, lógicamente eso tiene que tener un respaldo por parte de los empresarios y por parte de los servicios, incluso de los guías turísticos, que están obligados también a hacer interpretación de lo que es la ciudad o lo que es el territorio desde el punto de vista, desde el lugar de los niños. Por eso, tener mucho en cuenta que cuando hablamos del destino, el destino somos todos, el destino no es la administración. También es cierto que a priori los destinos de sol y playa son los más demandados en el año 2021, siguen siendo los más demandados. Yo dudo de todas formas que veamos un gran impulso de los destinos de sol y playa tradicional, el turismo masivo ese que hemos visto, especialmente en el año 2021 y veremos el 2022. Lo digo porque seguimos con ese lastre en cuanto a la pandemia, por lo tanto, y como quiera que inmediatamente después de los destinos de sol y playa están los rurales de interior y los de montaña, no os quepa la menor duda que todo lo que tenga que ver con destino rural, todo lo que tenga que ver con destino de montaña, todo lo que tenga que ver con dispersión y todo lo que tenga que ver con pequeños establecimientos, me da igual que casas rurales, que sean hostales, que sean hoteles, que sean de pequeña envergadura, que realmente mostramos que estamos cumpliendo con, no solo con la normativa, sino con lo que entendemos que es básico, que es con la higiene de las instalaciones y que lo contemplamos y que de verdad le ponemos mucho interés, son los que realmente se van a ver beneficiados durante el año 2021. Y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con actividades o tipos de turismo que se ofrecen al aire libre y especialmente y muy especialmente el turismo de naturaleza. Con lo cual, vuelvo a repetir, creo que Valladolid y Castilla y León en general está muy bien posicionada al respecto. Otra cosa es, una opinión personal, todo lo que tenga que ver con museos, todo lo que tenga que ver con espacios confinados. Eso va a ser un poquito más complicado hasta que realmente no pase la pandemia y la tengamos realmente controlada. Pero todo lo demás, sin ningún lugar a dudas. Sobre la elección del destino, 57% declara que la organización del viaje es cerca de la fecha, con lo cual, vuelvo a repetir, si más de la mitad de las familias van a tomar la decisión aproximadamente un mes antes de acercarse a la fecha de vacaciones y sabemos básicamente que el calendario escolar se extiende hasta finales de mayo, principios de junio, no preparemos ninguna actuación ni preparemos la comunicación de nuestro producto hasta básicamente esas fechas. Pero tengamos en cuenta que esto es como todo, en cualquier momento pueden coger y cuando las condiciones sean propicias, empezar a contratarnos. Luego tenemos que empezar, yo creo que esta batería de webinars y de formación que se está dando por parte de la Diputación es la adecuada en el sentido de que vayamos apuntándonos todos los deberes que tenemos que hacer, prioricemos, porque no vamos a poder llegar a todos sitios, pero prioricemos y sepamos que en un momento dado, en torno a principios de junio o finales de junio, deberíamos de empezar ya a lanzar mensajes claros de cuál es nuestro producto, cuáles son las ventajas que ofrecemos. El 43% realiza además realizará las reservas de sus vacaciones probablemente en verano, concentrado en verano, que es donde más gasto se produce. Pero cuidado, también vuelvo a repetir, en la medida en la que, bueno, Madrid habrá sus restricciones y el resto de comunidades habrán sus restricciones, en la medida en la que tenemos unas ganas, nos viajamos encima, literalmente nos estamos viajando encima, en cuanto abran toriles, esto va a ser como, ostras, como San Fermín, ¿no? Vamos a salir todos en manada y a ver quién nos para. Pero, vuelvo a repetir, como estamos todavía saliendo y estamos en un momento crítico de la pandemia, por la
tercera ola y que no venga una cuarta, sí que es importante seguir observando y seguir comunicando y seguir manteniendo esa comunicación fluida de que seguimos abiertos, seguimos preparando tus vacaciones, te hacemos soñar con nuestro destino, te hacemos soñar con nuestras instalaciones, te hacemos soñar con nuestros servicios, pero lo más importante es que seguimos formándonos, seguimos trabajando todo el concepto el concepto higiénico sanitario y seguimos preparando unas vacaciones seguras, seguras para tu próxima escapada. No voy a pararme en el tema del alojamiento, lo hemos hablado anteriormente. Hoteles, es cierto que los grandes hoteles, especialmente de ciudad, lo están pasando francamente mal. Los pequeños hoteles, por ser familiares y muchas veces por tener otras posibilidades, incluso los que no tienen posibilidades, no tienen los gastos que tienen las grandes instalaciones, con lo cual, bueno, cuando se abra realmente casas rurales, apartamentos turísticos y los pequeños hoteles con encanto, junto con los campings que están en la naturaleza, pues lógicamente van a ser los más demandados. Voy a pasar esto porque me quiero centrar especialmente, vuelvo a repetir, os entregaré, como tenéis la documentación que os voy a entregar y también vais a tener, lógicamente, los informes sobre los cuales sustento todos estos datos, me interesa fijar en vuestra atención, en vuestra mente, conceptos clave, como por ejemplo esto, que creo que es importantísimo, ¿no? Las isócronas, que son las distancias a recorrer por esos clientes que están deseando ir y viajar a vuestro destino y están deseando comprar vuestros servicios. Cuando hablamos del cliente de fin de semana y de puentes, la mayoría de las familias realizará viajes entre 100 y 300 kilómetros de distancia, unos 210 kilómetros de media, 31%, realiza este tipo de itinerario. Y eso nos puede permitir, trazando una línea, una isócrona, es una línea circular a partir de donde vosotros estéis, calcular 210, 240, igual no llego a los 250 kilómetros alrededor. Ese es el público objetivo que tenéis como máximo para el fin de semana y de puentes. Si hablamos de Navidad, 270 kilómetros, el 74%. También considerar que las vacaciones de Navidad, salvo para aquellos que no tienen familia o que no están apegados a la familia, pues son a veces limitadas, a lo mejor fin de año, a lo mejor unas escapadas al margen de las fiestas familiares pues son limitadas. Quizás no pondría mucho esfuerzo en lo que es Navidad. De todas formas tenemos todo el año por delante. La Semana Santa, 300 kilómetros, aproximadamente el 30%. No hay Semana Santa. No os hagáis ilusiones con la Semana Santa, porque los datos son los que son. Tenemos que, yo creo que ser rigurosos, rigurosos para no frustrarnos y no generar más estrés. Necesitamos mantener nuestra tranquilidad emocional, porque llevamos ya desde el 14 de marzo, dentro de nada va a ser un año, sufriendo y sufriendo mucho, en lo personal, en lo psíquico, en lo psicológico, en todo. Y el verano, aproximadamente 400 kilómetros, el 74%. Si tenemos suerte y está algo controlado, podremos tener un verano similar al verano del año pasado, si tenemos suerte. De momento, yo vuelvo a repetir, sería bastante prudente, un poco no, bastante prudente. Y luego algo que me ha sorprendido del documento y de la documentación que he manejado es especialmente lo bien posicionada que está Castilla y León, especialmente en otoño y en invierno. En otoño, fijaros que está en el segundo lugar de España en cuanto a preferencias para viajar, un 10,5% de la demanda, y en invierno está en el quinto lugar de España, un 9,7% de demanda, prácticamente al mismo nivel que Canarias, mismo nivel que Madrid y mismo nivel que otras comunidades muy interesantes. Con lo cual lo que nos está diciendo es que obviamente hay personas, hay clientes que se van a la montaña o que se van, lógicamente, a esquiar y demás, o que se hacen una escapada a Canarias, pero también hay muchos clientes que lo que están buscando es un destino más de proximidad, un destino más natural, un destino en el que haya arquitectura, un destino en el que se siente arropada la gente, un destino que se puede disfrutar. Y yo creo que todo esto lo atesora especialmente Valladolid, ¿no? Algo que también es importante es entender el canal, porque cuando luego vayamos a hacer SEO y luego vayamos a hacer la comunicación de lo que queremos vender, tenemos que saber dónde están ahora mismo las familias informándose al respecto de los viajes. Y en las diferentes fases de lo que es el círculo virtuoso del viaje, que es la inspiración, la búsqueda de opciones, la reserva, la comparación y reserva, durante el viaje y después del viaje, estamos viendo
estamos viendo que prácticamente cuando hablamos del papel predominante absolutamente en todo el proceso es el móvil, salvo lógicamente en la reserva. Para algunos casos, incluso en la reserva. En el sentido de que si esas páginas web están adaptadas y te permiten hacer clic en el carrito de compra y directamente no salir de la aplicación del móvil o no salir de la visualización del móvil, pues lógicamente lo que van a hacer es no ir a encender el ordenador para hacer la reserva. Con lo cual, nuestro mensaje yo creo que es claro, ¿no? Preparar toda la comunicación, preparar todas las páginas web, preparar absolutamente todos los contenidos para cuando una persona está buscando opciones de vacaciones, opciones de escapada, bueno, pues que lógicamente encuentren la propuesta que yo les estoy haciendo. Y cada vez más el mundo digital y sobre todo el mundo del móvil tiene un mayor peso, hasta el punto que fijaros, el propio Disney ha creado una legión de madres influyentes y evangelistas de su marca en las redes sociales, pero Disney a nivel global, mundial. Tengo buenos amigos que son bloggers de viaje, que están viviendo están viviendo en México y que han viajado varias veces de forma recurrente a Miami, a Florida, a Orlando, a los parques Disney, precisamente porque es una de estas mamás blogueras, ¿no? Y lo que hacen es crear contenido para otras mamás que se están preguntando cómo visitar los parques Disney, cómo visitarlo desde el punto de vista de sus hijos y desde el rol, desde el sombrero de soy mamá. Y esto es importante porque hablamos de los parques Disney, pero podríamos hablar también de las mamás Hilton, ¿no? Y Hilton tiene también un blog específicamente dirigido a las familias que viajan con niños. ¿Y quién escribe los contenidos de ese blog? Pues son las trabajadoras de Hilton, que son además mamás y que tienen, ostras, una visión alineada con otras mamás y sobre todo tienen esa sensibilidad por construir mensajes claros, ¿no? Respecto específicamente de la pandemia, solo en las reservas de alojamiento primará más el precio que las medidas de seguridad o sanitarias. Bueno, dependiendo de si son familias numerosas, y efectivamente ahí sí que hay un discriminador importante que será el precio, el 2 por 1 o la posibilidad también de incluso reservar y devolver el dinero, es decir, flexibilidad a la hora de mover las reservas y demás. No se os ocurra nunca cancelar una reserva cuando un cliente dice que no puede venir, intentar llevarla al futuro, es decir, intentar mantener esa reserva, canjearla por un bono y intentar que sigan yendo a vuestros establecimientos. Esto es importante. Destaca también la importancia de las medidas sanitarias en la contratación de actividades de ocio. Ahí sí, claro, nos sentimos un poco más cómodos cuando ya hemos entrado por fin en nuestro alojamiento, pero cuando vamos a consumir productos o servicios que tienen un equipamiento que no sabemos quién ha pasado, también es importante mostrar, limpiarlo, pero limpiarlo incluso cuando está el cliente delante y cuando coge un neopreno o cuando está cogiendo, yo qué sé, cualquier historia que perciba el olor a limpieza y el olor a desinfectante en el sentido en el que necesito tranquilizar esa parte de desconcierto que provoca la pandemia. En cuanto a las visitas culturales, también es más importante que el precio la limpieza, todos los conceptos higiénicos sanitarios asociados con el COVID. Y la mayoría de las familias, un 45%, cree que podrá viajar como antes de la pandemia, no cree que no podrá viajar como antes de la pandemia hasta el año 2022 y el 42% cree que será en el verano de 2021 cuando podrá viajar como antes de la pandemia. Bueno, yo no sé cómo se podrá viajar en el año 2021. Tampoco sé si será como antes de la pandemia. Se me antoja que, bueno, tenemos que ir adaptándonos, lógicamente, a las circunstancias y tenemos que ir adaptándonos sobre todo a cómo va evolucionando todo esto y cómo podemos arrancar el sector, que es lo importante. Fijaros que lo más valorado por las familias, por orden de importancia, lo primero es la obligación de llevar mascarilla y supervisión, luego como propietarios somos los primeros que tenemos que llevarlo. Dispensadores de geles hidroalcohólicos, mamparas de protección, señalización de distancia y seguridad, ventilación en los lugares, toma de temperatura en la entrada. Es decir, fijaros que el último punto es marca logotipo de sitio seguro a la entrada. La marca del logotipo, bueno, puede ser un logo, puede ser un adhesivo de destino seguro, de safe tourism o demás, incluso estar certificado por AENOR, pero eso no me preocupa. Lo que me preocupa es verlo y palparlo y tener la tranquilidad de que efectivamente todo el equipo está utilizando las herramientas de seguridad, todo el equipo está utilizando los protocolos, todo el equipo está utilizando los geles hidroalcohólicos, etcétera, etcétera. Es decir, más allá de, lógicamente, el marketing, que es importante, y la comunicación de destino seguro o, sobre todo, servicio seguro, lo que tenemos que hacer es mostrar al cliente que efectivamente nos lo tomamos muy en serio y que esto es así.
Casos para buscar la inspiración. Yo he traído diferentes casos. Lo primero, creo que es importantísimo conocer la marca Turismo Familiar, que es de la Federación de Familias Numerosas. ¿Por qué es importante? Principalmente por las palancas de marketing que nos aportan, como destino y como empresa. Perdonad, el sello Turismo Familiar avala y reconoce a las empresas y destinos turísticos cuya oferta se adecúa a las necesidades de las familias, sean estas numerosas o no. El sello Turismo Familiar ha sido además homologado por la Secretaría de Estado de Turismo. Es decir, cuando hablan de turismo familiar y cuando están haciendo comercialización y promoción y comunicación del turismo familiar como marca España, utilizan el sello Turismo Familiar. ¿Quiere esto decir que si yo quiero dedicar mi destino o mi producto, mi servicio, mi empresa al turismo familiar, debería de estar aquí? Yo lo que os recomiendo es que utilicéis siempre este tipo de plataformas para haceros ver y sobre todo que os conozcan. Luego ya decidiréis si es útil o no es útil en base a los resultados obtenidos. Pero de entrada tienen y se dirigen a un target de casi 49.000 familias en España. Luego es un canal perfecto para poder entrar y para poder coger y difundir nuestra oferta y para que nos conozcan. Fijaros que son 40.000 familias, 49.000 familias, cerca de 50.000 familias, muchas de ellas numerosas, con una media de 3,5 hijos y con un poder adquisitivo urbano. Esto quiere decir que para poder mantener un piso en una ciudad y para poder mantener 3,5 hijos y una familia tan compleja, pues tienes que tener una renta, bueno, disponible importante. Tener ese target ya nos está evitando perder dispersión de mi marca, dispersión de mi comunicación en cualquier otro escenario. También es importante las herramientas que tienen ellos, como pues la revista de Familias Numerosas. También aparecer en la newsletter mensual de Turismo Familiar Informa, ofreciendo los servicios. Y, por supuesto, aparecer en sus redes sociales, es decir, asociarte directamente, lógicamente, a lo que es la marca. Por supuesto, tiene un coste, creo que son 500 euros la certificación y para una casa rural, por ejemplo, creo que son 500 euros la certificación, te mantienen 2 años lo que es el sello y luego la renovación creo que son 250 euros. No pasa nada, vais a tener la información a vuestra disposición, que es la información que he estado manejando. En cualquier caso, yo no soy dueño de este sello, pero sí que os digo que desde el punto de vista del marketing me parece tremendamente relevante el probar si puedo llegar al 10% de las 49.000 familias, al 1% de las 49.000 familias de cara a vender mis productos y mis servicios. Y luego ya decidiré, en base a los resultados, si me mantengo o no. También es importante entender que existen un montón de plataformas y especialmente blogs que, ostras, están haciendo una hipersegmentación desde el punto de vista del embudo de ventas de lo que es el turismo familiar. Y de hecho está llamando mucho la atención en muchas ciudades al respecto de lo que es la necesidad de organizar el tiempo de ocio de nuestros pequeños. Y es conocido que cuando hablamos de qué vamos a hacer este fin de semana, el miércoles ya estamos pensando, el jueves y el viernes estamos cerrando a ver qué vamos a hacer con los críos durante este fin de semana. Y es por eso por lo que la mayoría de las páginas web o la mayoría de los newsletters llegan a nosotros el miércoles para que podamos hablar el jueves y podamos cerrar esas visitas o esa agenda con los pequeños, ¿no? Y yo he localizado una en Valladolid que se llama Chiquiocio, que por cierto tienen también una newsletter muy interesante, tienen, una revista bimensual gratuita con 12.000 ejemplares. Casi con total seguridad tendrán una newsletter y tendrán lógicamente segmentados dentro de lo que es el propio Valladolid las familias que se están interesando y que están informándose en su página web, que es Chiquiocio, al respecto de qué hacer esos fines de semana con sus pequeños. Con lo cual lo podemos también utilizar como canal de marketing a la hora de comunicar nuestra oferta y sobre todo a la hora de empezar a segmentar. ¿Qué han hecho los destinos? Bueno, los destinos lo que han hecho ha sido centrarse específicamente en seducir primero a los niños para poder llegar a los padres. Este es el caso, por ejemplo, de Elche, ¿no? La ciudad de Elche, que está en la Costa Blanca. Es una ciudad que, es el mayor palmeral de Europa. Es espectacular el tema de las palmeras. Te pierdes dentro de la ciudad pensando que estás en medio de un oasis por la cantidad de palmeras que hay. Y ellos desarrollaron un producto que creo que es tremendamente interesante que se llama el aventurero Ili Palmir, ¿no? Ili Palmir
jugando Ílice, que es el nombre romano de la ciudad, y Palmir como Palmira de Palmera, ¿no? ¿Y qué plantea? Plantea dos productos diferentes. Lo primero es, bueno, el reto de recorrer la ciudad de Elche de la mano del explorador Ili Palmir, y ha desarrollado un logo, ha desarrollado un concepto, ha desarrollado un cómic de lo que es Ili Palmir, ¿no? Y lo que hacen es gamificar la ciudad para que sea descubierto por los pequeños y sus familias. Y con dos itinerarios muy diferentes. El primero es la búsqueda de los dragones y la segunda la huella del tiempo. En descubrir los dragones ocultos es ni más ni menos que seguir un itinerario dentro de lo que es la ciudad para ir, bueno, descubriendo todos esos rincones que tienen la propia ciudad, ¿no? Y en el segundo, que es el segundo desafío, que es el viaje en el tiempo, lo que hacen es descubrir, pues, bueno, los diferentes museos, los diferentes monumentos, de la mano también de, bueno, ese personaje que tiene un cómic, que os lo pasaré también, tienes un cómic, tienes un mapa, tienes un plano y tienes una serie de retos que tienes que ir descubriendo. Este sería un poco el grafismo de Ili Palmir, en el que, lógicamente, lo que está intentando hacer es conectar en todo momento con los niños y, sobre todo, darles a los padres opciones para poder interactuar con ellos, comentarles. Además, hay una aplicación móvil que te la descargas y puedes ir haciendo tú mismo como padre de guía de el descubrimiento de la ciudad de tus hijos, ¿no? Que, lo cual es tremendamente interesante. O el caso del Hotel del Juguete en Ibi. Claro, Ibi es uno de los destinos donde se hacían los juguetes en España, es muy conocido en la zona de Alicante. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que esta familia, que es de industriales del juguete, pues llegó a la conclusión de, dijo, ostras, pues sí, podemos coger y diversificar y organizar o montar un hotel del juguete. Y el hotel del juguete es básicamente lo que estáis viendo, es un hotel tematizado con juguetes de la zona de Ibi, que además el target objetivo es específicamente las familias y específicamente los clientes de pequeña estatura, los clientes de pequeña estatura y sobre todo de pequeña edad. El mensaje es muy claro, el mensaje es: no solo tengo que tematizarlo, sino que también tengo que desarrollar toda la experiencia de cliente dentro de, lógicamente, el establecimiento. Porque, ¿qué va a ocurrir si yo simplemente hablo del hotel del juguete y luego no hay ninguna actividad específica para los niños? Pues que voy a generar, ostras, una esquizofrenia de marca, en el sentido que dirán, vale, muy bien, la habitación fenomenal, pero no hay nada más que hacer en el hotel. Y ellos han desarrollado pues, dos packs, dos tipos de producto: el pack superhéroes y el pack especial cumpleaños, que los tenéis aquí descritos para que podáis obtener ideas y, sobre todo, inspiración. En el caso concreto de Canarias, también es muy interesante porque es similar al caso de Elche. Lo que hacen es, no solo te muestran imágenes y te muestran, te intentan evocar ese concepto de exotismo, el concepto de islas volcánicas que además están lejos, en la lejanía, que hay vulcanismo, que están los camellos y demás, sino que además lo que te ofrecen es una variedad específica de actividades con los críos, como por ejemplo recorrer rutas espectaculares, cabalgar sobre las olas del mar, parques temáticos, adentrarse en la naturaleza, explorar el fondo marino, jugar con las estrellas, museos y visitas de interés, caminar por la arena de colores, mundo aventura. Es decir, una batería de opciones que me permitan a mí coger y imaginarme esos 5 o 7 días con un montón de actividades con los críos. Claro, no es que yo paralizo el destino o dejo de hacer todo lo que estaba haciendo por dedicarme única y exclusivamente a los críos. Es que aprovecho todas las sinergias que me pueden producir los diferentes públicos objetivos que consumen un producto como puedan ser la diversión en parques acuáticos, para poder coger e incorporar también las necesidades de los niños y las familias. O el tema de las ballenas, ¿no? El poder coger y adaptar esas visitas específicamente a las familias. Y eso es importante tenerlo en cuenta. También, en la misma línea que Elche, han desarrollado un producto específico editorial, desde el punto de vista del storytelling, en el que tenéis la URL aquí por si queréis visitarlo y descargaros la información, en el que directamente lo que hacen es provocar que busques información y que interactúes, y gamifican lo que es la futura experiencia que vas a vivir en el destino. Y, sobre todo, descarga gratis tu cuento personalizado sin registro. Es decir, puedes personalizar el cuento, con lo cual ya estás entregándole a tu hijo un documento, un material que está empezando a hacerle soñar y le está mostrando el destino, y con lo cual está haciendo marketing del propio destino. Como luego veremos, en Barcelona lo están haciendo también. Por ejemplo, el caso de Barcelona es muy curioso porque han desarrollado el concepto de Happy Minds,
vacaciones felices, especialmente para el target de familias de 4 a 7 años, perdón, entre 4 y 15 años, en el que la experiencia comienza en casa. Antes de llegar incluso a un destino Barceló, a un hotel Barceló, directamente puedes descargarte para empezar a construir con tus hijos ese concepto de vamos a ir a un hotel en el que vas a poder hacer 1000 cosas, y te mandan una serie de mensajes de, bueno, una serie de actividades que puedes realizar con tus hijos, como por ejemplo los personajes de Barsi, juegos, adivinanzas, trucos de magia para los niños. Claro, estamos en casa, no sabemos qué hacer, pues te descargas el entregable y empiezas a ver pues juegos, adivinanzas, incluso cómo preparar esos juegos, ¿no? Experimentos, convierte a tus hijos en auténticos científicos con divertidos experimentos para hacer en casa. Ecotips, Barsi enseña a los más pequeños a cuidar del planeta de una forma sencilla y divertida, o ecotalleres, talleres muy fáciles y entretenidos que podéis realizar con los materiales que tenéis por casa. Es decir, ya te están dando 4 opciones que para poder empezar a vincularte con la marca, y cuando decidas ir, lógicamente, de vacaciones, pues que vengas con nosotros. Paralelamente a lo que ocurre en tu casa, en el momento en el que tú aterrizas en un destino Barceló, con un hotel Barceló, el programa, por ejemplo, de 4 a 12 años, pues consiste en juegos y talleres, habilidades manuales, pasión por el teatro, la música, el baile, el cine, artes escénicas, todo lo que tenga que ver con construcción, investigación y experimentos, la magia. La magia es, yo creo que el elemento, aparte de la creatividad y de la ensoñación, la magia es el elemento que une especialmente a las mentes infantiles. Crear inventos divertidos, desarrollar las habilidades, y también la mascota. Todos los que habéis tenido niños y los habéis llevado a guarderías, sabéis que la mayoría de las guarderías tienen una mascota que además van jugando con los críos, y en los primeros años también de educación, van jugando con los críos en el sentido de ahora te lo llevas tú y tienes que cuidarlo, y entonces se desarrolla un vínculo emocional brutal con este pequeño peluche que es la mascota. Bueno, pues Barcelona en este caso ha desarrollado este concepto sobre la mascota que se llama Barfi, ¿no? O para los más jóvenes, como antes hablaba, lógicamente, del Messenger, claro, ahora muy pocos, vamos a ver, si los niños quieren ser youtubers de mayor, estamos hablando de Fortnite, estamos hablando de youtubers, estamos hablando de todos los nuevos conceptos de ocio, los eSports, que demandan instalaciones, lógicamente, para los eSports, que demandan además aparatos, estamos hablando no tanto realidad virtual, pero sí consolas o ordenadores que me permiten conectarme y seguir manteniendo ese contacto con mis amigos, y poder tener un espacio de ocio también y un tiempo también de ocio dentro de las vacaciones familiares para no desconectarme totalmente. Con lo cual esto cada vez va a tener un mayor impacto necesariamente a la hora de, bueno, satisfacer las necesidades de todos, de padres y de niños. Y por último, el bloque de inspiración, ejemplos que yo creo que son relevantes. Nos quedan 20 minutos y podremos entrar en las preguntas. Ejemplos de inspiración como, por ejemplo, Senda Viva. Senda Viva es un parque de atracciones que está en La Rioja o Navarra, creo que es Navarra. No, La Rioja, que especialmente es conocida por todo lo que son las aves rapaces. Tienen una exhibición de aves rapaces espectaculares, y además tienen un concepto de responsabilidad social corporativa, de recuperación de rapaces y demás, muy, muy, muy interesante, pero además desarrollan toda una serie de actividades muy interesantes para padres y para hijos, ¿no? Por supuesto, a la hora de describir esas actividades tenemos que tener muy en cuenta quién nos va a leer. Y quien nos va a leer no son los niños, son los padres. Entonces tenemos que ser muy concisos, y esta ficha de producto me ha parecido tremendamente interesante a la hora de definir y acotar exactamente qué es lo que ofrecemos como proveedor de servicios. En este caso es un taller de cocina. ¿Dónde está? En la brasería de la feria, la tarifa, lógicamente la duración, si hay animales o no involucrados, a tener en cuenta. Los niños deberán estar acompañados por mayores de edad, y luego la descripción, ¿no? Ayudarles a que cocinen su hamburguesa, podrán elegir entre suprema bacalao, pechuga de pollo. Es decir, esto es lo que hablábamos antes de la educación y entretenimiento que ya en 1947 definió Walt Disney, pero también el aprendizaje en inmersión, es decir, los embauco, los meto dentro, los hago que experimenten, los hago que jueguen con los productos y que jueguen a ser chefs, ¿no? Y cuanto más real lo hago, más que consigo impacto. Esto personalmente a mí me impactó, ¿eh? Cuando estás recorriendo toda la zona de La Rioja,
y estás por Arnedillo, Arnedo, estás por Munilla, estás por Enciso, y estás buscando un poco la huella de los dinosaurios, porque físicamente están ahí las ignitas, los huellas de los dinosaurios, y han tenido la inteligencia, yo creo que es una soberbia inteligencia, de coger y reproducir, bueno, pues los dinosaurios en modelo, una escala brutal, en la que no te puedes escapar. O sea, es imposible que tú vayas por la carretera, que veas un dinosaurio de este tipo, de este porte, y que no pares. Es que es el niño el que te está diciendo, papá, para, quiero ir a ver ese pedazo de dinosaurios. Y eso fue lo que me pasó a mí con mis hijos. Íbamos directamente, volvíamos hacia casa, y de repente allí en la loma perdida vimos la silueta de dos brutales dinosaurios, y nos tuvimos que desviar, hacer la foto, los niños se suben encima. Es decir, poder aprovechar todo ese concepto de ensoñación para poder integrar el paisaje y la oferta, que de otra forma pasaría totalmente desapercibida. ¿Quién va a ir a ver unas ignitas, o quién va a ir a ver un yacimiento de dinosaurios cuando lo único que vemos es un territorio yermo, y que muchas veces si no hay una persona que nos lo interprete, ni siquiera lo vamos a poder reconocer si no es de esta forma? ¿Los paneles explicativos son importantes? Hombre, los paneles explicativos son importantes, pero mucho más importante es, sin duda, bueno, un molino de viento, como en Castilla-La Mancha, o en este caso, un diplodocus, o un dinosaurio de esta porte, ¿no? También, lógicamente, el jugar, el jugar con las emociones de los críos, ¿no? Por ejemplo, la adaptación del producto alimenta a tu corderito. ¿Cómo no vas a alimentar un corderito? ¿Cómo no vas a tener esa experiencia? Muchos de nosotros somos urbanitas, sí, una generación anteriores éramos pastores, o éramos pescadores, o éramos agricultores. Mis abuelos y mis padres son ahora agricultores, porque han heredado la propiedad de mis abuelos, que eran los verdaderos agricultores. Pero lo digo porque claro que queremos conectar a las nuevas generaciones, que muchas veces son urbanitas y que no saben ni siquiera que la leche sale, bueno, piensan que la leche sale del Tetabric, del Mercadona, o el pollo sale de ese plástico que está ahí dentro, y no conocen la naturaleza. Y tenemos la capacidad y tenemos la posibilidad, lógicamente, de integrarlos en un mundo mucho más natural, en un mundo también mucho más interpretativo, en un mundo real y auténtico, que es el que hemos visto crecer a nuestro alrededor, que se está perdiendo, por cierto, y que sin embargo tiene una conexión emocional con los críos tremenda, y también, lógicamente, con los padres. O en este caso, que es el de vivir como pastores, especial esquileo, directamente para los críos, que puedes salir con un pastor a pastorear también las ovejas, me parece excepcional. O en este caso concreto, que cuando yo lo vi me parecían que estaban locos, y pensaba, esto en Estados Unidos sería imposible, el poder coger y meter a niños de más de 5 años a bañarse con atunes de 250 kilos en unas granjas que hay en la zona de Mella de Mar, las granjas de Balfagó, que es el productor de atún rojo del Mediterráneo más importante que tenemos en España, y que lo que hace es, pues, sacarle, pues, un rendimiento a esas visitas turísticas para adultos, pero también para niños. Cuidado, ¿quién no pagaría 70 euros que cuesta la excursión por ver a su hijo nadando con un atún de 250 kilos? Pues yo no lo pagaría, porque sé cómo son los atunes, porque los he pescado, y bueno, pues hay gente que lo hace. Fijaros lo que hace Costa Cruceros. Claro, intenta captar la atención. La atención de los mayores lo tiene muy claro, porque además lo tiene muy segmentado. Pero ¿qué pasa con la atención de los críos? Meto a un niño durante 7 días en un crucero, y ¿cómo le vendo esa capacidad de retención de la atención y de interés a los padres? Pues lógicamente con personajes como Peppa Pig, o en este caso los hoteles y resorts Nickelodeon con Bob Esponja. ¿Quién no quiere ir a la piña de Bob Esponja? ¿Quién no quiere visitar a Bob Esponja? Bueno, los críos es que no saben ni que existe Punta Cana. Los padres somos los que sabemos que existe Punta Cana, y disfrutaremos de sus playas y de su gastronomía y de su sol. Los niños van a disfrutar, lógicamente, de lo que les toca. Ya empieza a haber cada vez más operadores y canales de venta del producto, con lo cual esa es una muy buena razón para empezar a pensar en las familias. También empiezan a haber, yo creo que ni siquiera desde el punto de vista del turismo, no conozco al propietario de esta casa, que está en Valladolid, por cierto, Las Cavas, pero sí me parece que es una persona muy inteligente, y que además con mucho gusto también, que tiene muy claro lo que le gusta y lo que no le gusta a los niños. Estoy convencido que, aunque tenga 50 o 55 años o 60 años, él es probablemente más niño que cualquiera de los que estamos viendo ahora mismo
en la fotografía. Por la sencilla razón de que solo a una persona con mentalidad de niño se le puede ocurrir hacer una virguería como esta, ¿no? Claro, yo llego a ese espacio en el que hay diferentes casas rurales y veo esta casa que está como en los árboles, que además que me parece todo una aventura, de Robinson Crusoe, de los Goonies o de cualquier película de este tipo, y digo, yo me quiero apuntar, yo quiero dormir ahí. Pero papá, tienes 55 años, sí, pero yo quiero ser el que duerma allá arriba. Tú vienes conmigo, perfecto, pero ese es mi sitio para esta noche. O, por ejemplo, los campings que se están dedicando muy a las familias y lógicamente, muy dirigido a los jóvenes y sobre todo a los niños, ¿no? No podríamos estar ni en un establecimiento de turismo rural, ni en un hotel, ni en un restaurante, ni en un destino que no esté perfectamente animado y orientado a gestionar toda esa, vuelvo a repetir, esa energía y gestionar todo ese interés que tienen los críos, ¿no? Y en el momento en que nos ponemos a hacer animación, ostras, cuidado porque vemos los resultados y conectamos perfectamente con el público infantil. O en este caso, experiencias para niños. Esta página web, Sol de Invierno, la Marina Experience, que lo que vende son escapadas, escapada para críos y escapadas para padres durante el invierno, el sol de invierno en la Marina, que es la zona de Alicante. Lógicamente, llamando la atención, un marciano en la Marina. Eso es un relato, storytelling puro. Es decir, cómo poder desarrollar además un itinerario alrededor, imaginándose que hay un extraterrestre que ha aterrizado en la Marina. Lógicamente, cuando hablamos de adaptación del producto, también estamos hablando con la gastronomía. Aquí no estamos viendo sándwich, ni estamos viendo fruta, ni estamos viendo pasta. Los niños y nosotros los adultos estamos viendo pues Snoopy y estamos viendo pues un cómic y estamos disfrutando. Exactamente igual con esta cuenta de Instagram que yo os recomiendo que, sobre todo si sois padres o estáis trabajando en el turismo familiar, que la sigáis, que se llama Ida Frost, porque es espectacular la capacidad inventiva que tiene esta persona a la hora de construir esos platos con productos específicamente dirigidos a los niños. Los niños no están viendo ahí ni kiwi, no están viendo naranja, no están viendo fresa, no están viendo nada de lo que nosotros estamos viendo. Ellos están viendo una palmera, están viendo un sol, están viendo una isla, están viendo una playa, con lo cual es excepcional el poder jugar con ellos en el buffet, poder jugar con ellos en los desayunos, poder jugar con ellos donde tenemos que jugar. O este caso que también lo mostraba el otro día, que es la adaptación de los parques Disney. Claro, si estoy en un parque Disney, ¿cómo en el desayuno no voy a comer un gofre con la cara o con la sí, la cara de Disney? En fin, me gusta el gofre o no, pues lo voy a probar porque es lo que tengo que hacer en ese momento. O fijaros, el tema de las hamburguesas, ¿no? Cuando le pongo una carita contenta, un emoticono, pues entonces ya rompo esa barrera de mamá no me gusta, mamá ya no quiero comer, sino quiero, ostras, pasa a un segundo plano, el concepto de la familia, el concepto de la carne, el concepto de la fruta, el concepto de la verdura completamente. Yo recuerdo que mis hijos nunca han comido más verdura que cuando teníamos un huerto urbano en el que íbamos y estábamos trabajando, y estábamos recolectando y estábamos nosotros mismos cuidando esas verduras. Y fue entonces cuando realmente apreciaban pues esa zanahoria, o apreciaban ese calabacín, apreciaban esa ensalada que estaba hecha con sus propias manos. O la necesidad de llamar la atención tanto de adultos y de niños, en el sentido de que por qué no bajarnos y adecuar específicamente a las necesidades del usuario, a su propia realidad en los establecimientos y en la forma, en las instalaciones. O fijaros este caso que me parece paradigmático, la Torre Sears de Chicago, 412 metros de altura. ¿Y qué hacen para llamar la atención de cara a que la gente vaya a visitar la Torre Sears? ¿Qué es lo que les interesa? Bueno, pues sobre todo hacen un balcón proyectado fuera de lo que es el perfil de la fachada, un balcón además de vidrio en el que tú directamente lo que estás viendo es desde la calle, ¿no? Y fijaros que cuando lo inauguraron, por cierto, los adultos, sobre todo las televisiones, como que desde la distancia grababan, ¿no? Porque no se atrevían a ponerse directamente en el cristal. Y vemos que los niños, benditos niños, lo que hacen es, pues, incluso quedarse dormidos, ¿no? Al revés, llama muchísimo la atención. Incluso las familias, ¿no? Son capaces de coger y hacerse esas fotografías que más de uno de nosotros directamente pues estaríamos aquí agazapados, aquí arriba, en vez de estar ahí en medio del cristal pensando que hay 412 metros de altura en la Torre Sears de Chicago. O, por ejemplo, si tenemos en el caso concreto de Valladolid, hay muchas bodegas y demás, ¿por qué no empezar a interactuar con las familias y con los niños
porque, claro, nos provoca un conflicto, ¿no? El alcohol, los niños, las familias, y no tiene nada que ver, porque es naturaleza, es observación de aves, es también el relato bueno, todas las vicisitudes y los diferentes pueblos, las conquistas que pasaron por todo mi territorio y demás, y sobre todo también es, bueno, pues actividades al aire libre, como podemos tener en este caso con el show del Segway, o poder coger y mostrarles a través de un taller a las criaturas cómo hacer vino, cómo utilizar y cómo mancharse, cómo implicarlos en el que tienes que tocar y tienes que realmente experimentar lo que es la uva, lo que es el ollejo, lo que es el mosto, lo que es el zumo, que luego se convertirá en vino. Y entonces nos damos cuenta de que, ostras, los críos se emocionan, las familias están contentas, encima nos compran más vinos y entonces podemos hacer lo que estamos haciendo, que es construir un relato de un destino en el que vayas a Valladolid y hagas lo que hagas, siempre vas a poder tener diferentes opciones y vas a tener diferentes posibilidades de experiencias dirigidas para los niños y que también van a poder disfrutar los padres. Al final, me gusta siempre terminar con la misma frase porque creo que es la clave del turismo y especialmente la clave de cualquier acción formativa que estamos dando en estos momentos, es que a las mariposas hay que hablarle de flores. A las mariposas no les interesa otra cosa que pasárselo bien, en este caso los niños, disfrutar, aprender, sorprenderse. Y los padres, lógicamente, bueno, alegrarnos de que los niños se lo están pasando bien y por tanto hemos decidido, hemos escogido el establecimiento correcto, hemos escogido el destino correcto y además es family friendly en el sentido de que está todo orientado a que la familia pueda visitar la zona de Valladolid en las mejores condiciones. Por lo tanto, muchísimas gracias por vuestra atención. Yo he terminado ya con la presentación. Muchísimas gracias a ti y como decimos, pues a ver si continuamos con estos seminarios, pero yo creo que este nos lo vamos a apuntar para nuevos públicos objetivos también para siguientes seminarios. Así que ahí ya sabes que estás invitado. Bueno, pues Perfecto, pues muchísimas gracias. muchas gracias a ti.